Durante los últimos 6 meses, Ben había estado navegando en una niebla. No una literal, sino un miasma emocional que se había posado sobre su matrimonio con Katy, denso y sofocante. Su hogar, alguna vez un lugar resonante con risas fáciles y la fricción cómoda de dos vidas entrelazadas, ahora se sentía vasto y frío, resonando con el silencio. Recordaba la risa de Katy, un sonido brillante e infeccioso que podía cortar sus peores estados de ánimo. Recordaba la forma casual en que solía enlazar su brazo con el suyo, un simple gesto que lo anclaba. Esos recuerdos se sentían como artefactos de otra vida, desenterrados y cubiertos de polvo. Katy no solo estaba distante, era una entidad diferente que habitaba el cascarón familiar de su esposa. Las conversaciones, cuando ocurrían, estaban desnudas. Transacciones funcionales sobre servicios públicos, comestibles, la cáscara seca de la logística compartida. La intimidad, el flujo fácil de pensamientos compartidos y la cercanía física que había sido la base de su relación se había evaporado. No fue un declive gradual, se sintió como si se hubiera accionado un interruptor. Los intentos de Ben de romper el silencio, de encontrar el camino de regreso a ellos, se toparon con un muro de indiferencia o rechazos cortantes y concisos que dolían más que la ira directa. Recordó la última vez que se acercó, colocando instintivamente su mano sobre la de ella mientras estaban sentados en el sofá, una película zumbando ignorada en la pantalla. Ella se había encogido, retirando su mano como si se hubiera quemado. «Estoy cansada, Ben», había murmurado, con los ojos fijos al frente, negándose a encontrarse con su mirada. La excusa era endeble, transparente. Más tarde esa noche, tumbado despierto, el ventilador de techo haciendo clic con un ritmo monótono sobre él, Ben se dio cuenta con un sobresalto de que no podía precisar la última vez que ella había iniciado algún contacto, alguna señal física de afecto. Imágenes de sus primeros años parpadearon detrás de sus párpados, caminatas que terminaban con termos de café compartidos, charlas nocturnas susurradas en la oscuridad, la emoción eléctrica de construir un futuro juntos. Ella había sido su confidente, su compañera, la persona que lo veía. Ahora, sentía que ella lo miraba a través, su enfoque dirigido a otra parte, hacia algo que él no podía comprender. Una barrera invisible e impenetrable se alzaba entre ellos, erigida ladrillo a ladrillo en silencio. El no saber lo carcomía. ¿Qué había provocado este cambio sísmico? ¿Fue algo que él hizo? ¿Algún desaire inconsciente o, peor aún, algo que no hizo? Diseccionó sus interacciones, buscando el punto de fractura, el momento en que comenzó la fuga lenta. Pero Katy se negó a participar. Cada «¿qué te pasa?» tentativo era desviado con un frágil «todo está bien» o un gesto despectivo de su mano. Su tono tenía un filo, una agudeza que lo mantenía a raya. Sus ojos evitaban los suyos como si reconocer su presencia fuera demasiado esfuerzo. No era solo la falta de afecto, era la escalofriante ausencia de cuidado. Los pequeños gestos, las bromas compartidas, la comprensión intuitiva, todo se había ido. Se sentía como un fantasma que acechaba su propia vida, invisible e inaudito por la persona que más le importaba. Lo intentó. Dios, lo intentó. Cenas románticas recibidas con cortés desinterés. Regalos pensados aceptados con una sonrisa breve y vacía. Sugerencias de terapia descartadas con variaciones de demasiado ocupada, demasiado estresada, ahora no. Después de meses atrapado en este limbo emocional, Ben se sentía deshilachado. La tensión constante, las preguntas sin respuesta, la distancia palpable, era una fuerza corrosiva que lo carcomía. Ya no podía mantener la farsa. Esta noche, decidió, empujando su cena sin comer por el plato. Esta noche, forzaría el asunto. Se acabó lo de andar con rodeos. Se acabó lo de tragarse su dolor. Necesitaba respuestas, incluso si la verdad destrozaba los frágiles restos de su vida juntos. La encontró acurrucada en el sofá de la sala, bañada en la fría luz azul de la pantalla de su teléfono, los pulgares deslizando rítmicamente. Su expresión era plácida, distante,
completamente absorta en cualquier mundo digital que la tuviera cautiva. Una ola de cansancio invadió a Ben, la familiar necesidad de retirarse, de dejarlo para otro día. Pero la determinación se mantuvo firme. Respiró hondo. Se interpuso en su línea de visión. Katy, comenzó Ben, su voz más baja de lo que pretendía, tensa por una fatiga que le llegaba hasta los huesos. Necesitamos hablar. Ella no levantó la vista de inmediato. Pasaron unos segundos más de desplazamiento antes de que bajara ligeramente el teléfono, su mirada aún distante. ¿Puede esperar, Ben? Estoy un poco ocupada. No, dijo, la palabra más cortante de lo que pretendía. Se acercó, plantándose entre ella y el televisor. No, no puede. No puedo seguir así, Kat. Viviendo como compañeros de piso, preguntándome qué diablos nos pasó a nosotros, a ti. Necesito entender qué está pasando. Katy suspiró, una exhalación larga y resignada, y finalmente dejó su teléfono, aunque su lenguaje corporal gritaba resistencia, los brazos cruzados firmemente sobre su pecho, la barbilla levantada a la defensiva. ¿Qué pasa ahora, Ben? Respiró hondo de nuevo, forzando la calma en su voz. Es sobre nosotros, sobre los últimos 6 meses. Me has excluido por completo, emocional y físicamente. Es como si fuéramos extraños compartiendo una hipoteca. Merezco saber por qué. Su expresión no se suavizó. Si acaso, se endureció. Un ceño fruncido despectivo se posó en sus labios. No sé de qué hablas, dijo, la negación plana, absoluta. Estás imaginando cosas. Estás pensando demasiado. Una oleada cruda de frustración finalmente rompió su compostura, cuidadosamente construida. ¿Pensando demasiado? La palabra salió incrédula, teñida de amargura. Katy, ya no nos tocamos. Te encoges si siquiera te rozo. Apenas me hablas a menos que sea sobre facturas. Actúas como si fuera un inconveniente. Soy tu marido, por el amor de Dios. ¿No merezco algún tipo de explicación? Los ojos de Katy se entrecerraron. Una calma glacial descendió sobre sus facciones, que era de alguna manera más escalofriante que la ira. Ben, mi cuerpo es mi elección, afirmó, su voz perfectamente uniforme, desprovista de emoción. Francamente, deberías pedir permiso incluso antes de pensar en tocarme. Vivo mi vida como elijo. Mis límites deben ser respetados. Las palabras cayeron como piedras, pesadas y brutales. Ben la miró fijamente, momentáneamente sin habla. El aire salió de sus pulmones de golpe. ¿Qué? Finalmente logró decir, el sonido apenas un susurro. Katy, ¿de dónde viene esto? Esto no eres tú. No la tú con la que me casé. Esto comenzó hace 6 meses. Es como si te hubieran reemplazado. ¿Siquiera te escuchas a ti misma ahora mismo? Nada de esto tiene sentido. Un destello de algo, ira, desprecio, brilló en los ojos de Katy antes de que la máscara de hielo volviera a su lugar. Antes era ingenua, espetó, con palabras cortantes y afiladas. Fácilmente influenciable. Dejé que las expectativas sociales, dictaran cómo debía sentirme, cómo debía actuar. Pero me he educado. Ahora veo las cosas con claridad. Una mujer tiene derechos inherentes que superan las expectativas de un hombre. Necesitas aceptar mis elecciones, cumplir mis exigencias. Ben sintió una vertiginosa sensación de vértigo, como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. La mujer que estaba frente a él, escupiendo esas frases extrañas, se sentía como una extraña con el rostro de su esposa. Katy, dijo. Su voz temblaba ligeramente de incredulidad. ¿De qué estás hablando? ¿Exigencias? Nunca te he faltado al respeto. Siempre he apoyado tus decisiones. Te he dado espacio. He cedido. ¿Qué pasó? ¿Te uniste a algún grupo en línea? ¿Leíste algún blog feminista radical? Sus ojos brillaron. Ahí está, replicó, la voz en aumento. Minimizar mis sentimientos. Acusarme de ser irracional, influenciada por ideas radicales. Y seamos honestos, Ben, esto no se trata de límites para ti. Simplemente estás cabreado porque dejé de querer acostarme contigo,
Eso es todo lo que les importa a hombres como tú, ¿verdad? Sus deseos básicos. Ben se frotó los ojos con las palmas de las manos. Una ola de agotamiento y desesperación lo invadió. La pura absurdidad, la distorsión deliberada de la realidad, era demasiado. ¿Realmente estaba pasando esto? ¿Quedaba algo aquí por lo que valiera la pena luchar? Bajó las manos lentamente, encontrándose con su mirada desafiante. Su expresión estaba grabada con dolor, pero también con una sombría y creciente resignación. Bien, Katy, dijo, las palabras lentas, medidas, cargadas de finalidad. Si ese es el marco bajo el que quieres operar, apliquémoslo de manera consistente. Mi cartera es mi elección. Mi dinero es mi elección. Así que aquí está el trato. Con efecto inmediato, consigues un trabajo a tiempo completo, uno de verdad, y empiezas a pagar exactamente la mitad de cada gasto del hogar. Hipoteca, servicios públicos, comida, seguro. 50%. ¿Qué te parece eso para respetar las elecciones y los límites? El rostro de Katy se contorsionó, enrojeciéndose de un rojo intenso y abigarrado. Eso es abuso financiero, chilló, su voz quebrada por la rabia. Estás tratando de controlarme, manipularme. Sabía que recurrirías a amenazas y chantaje emocional. Manipulación, repitió Ben, levantando las manos, los últimos vestigios de esperanza desvaneciéndose. Katy, ya ni siquiera te reconozco. ¿Cuándo te convertiste en esta persona? ¿Cuándo te perdiste a ti misma? Se puso de pie de un salto, temblando visiblemente, con los puños apretados a los costados. Esto, espetó, señalándolo con un dedo. Esto es exactamente por lo que he cambiado. Por hombres como tú, que creen que pueden manipular a las mujeres, ignorar sus sentimientos, controlarlas con dinero. Ben también se puso de pie, su propia ira finalmente surgiendo, caliente y justificada. ¿Manipularte? Pasé meses esforzándome, tratando de averiguar qué andaba mal, tratando de reconectar, tratando de salvar nuestro matrimonio. ¿Y qué obtuve? Silencio, rechazo, acusaciones. Me trataste como al enemigo, como si yo fuera la fuente de todos tus problemas. El aire crepitaba entre ellos, denso con resentimiento tácito y años de historia compartida que ahora se convertía en veneno. Permanecieron en un punto muerto, respirando con dificultad, las palabras de enojo flotando pesadamente en el silencio. Debajo de la ira, Ben sintió una tristeza profunda y aplastante instalarse en su pecho. Esto ya no era una sociedad, ni siquiera era un desacuerdo, era una guerra. Él fue el primero en apartarse, incapaz de mirar a la extraña en que se había convertido su esposa. La palabra divorcio, antes impensable, ahora resonaba en su mente, no como un fracaso, sino como una posible salida de emergencia, una forma de escapar de la niebla. Las luces fluorescentes de la sala de espera del abogado se sentían duras, clínicas. Ben estaba sentado rígidamente, mirando una lámina enmarcada en la pared, un paisaje genérico que no hacía nada para calmar el nudo que se apretaba en su estómago. White and Asociados. Sonaba sólido, confiable. Necesitaba algo sólido en este momento. No era impulsivo, nunca lo había sido. Pero la idea de soportar un día más, una semana más, un año más de la frialdad de Katy, sus extrañas declaraciones, el vacío doloroso donde solía estar su conexión, era intolerable. Trevor White era exactamente lo que Ben esperaba. Unos 50 y tantos años, traje impecable, apretón de manos firme, ojos que evaluaban todo con profesionalidad tranquila. Durante la siguiente hora, Ben se desahogó. Expuso la cronología, el retiro gradual que escaló durante 6 meses, el mutismo, el rechazo físico, la extraña retórica casi de culto sobre límites y demandas, la explosiva discusión final. Habló con calma, tratando de mantener la emoción a raya, presentando los hechos lo más claramente posible. Trevor escuchó pacientemente, su bolígrafo anotando ocasionalmente en un bloc de notas. No interrumpió, no ofreció cumplidos. Cuando Ben finalmente guardó silencio, exhausto por el relato, Trevor se recostó, con los dedos entrelazados. Es una situación desafiante, Ben.
dijo, con voz mesurada, pero no inaudita. Los cambios drásticos de personalidad, particularmente cuando se combinan con el retraimiento y las ideologías rígidas, a veces pueden indicar factores externos. Hizo una pausa, ajustándose las gafas. Podría estar profundamente involucrada en un nuevo sistema de creencias, quizás influenciada por comunidades en línea, o podría ser algo más personal. A Ben se le apretó el estómago. ¿Más personal? ¿Te refieres a, como, alguien más? La idea había pasado por su mente, pero la había apartado. Trevor se encogió de hombros ligeramente, sin comprometerse. Es una posibilidad. La infidelidad a menudo se manifiesta en secreto repentino, cambios de personalidad y distanciamiento emocional. Pero levantó una mano. No saltemos a conclusiones. En este momento, nos centramos en tus opciones. Podemos comenzar a redactar la demanda de divorcio de inmediato. O, podrías tomarte un tiempo, observar, recopilar más información. Comprender el panorama completo podría darte claridad, quizás incluso ventaja, si esto procede de manera contenciosa. Ben asintió lentamente, el enfoque pragmático del abogado cortando su agitación emocional. Está bien, esperemos con el papeleo solo un poco. Necesito ver. Esa tarde, Ben se sentó en la mesa de la cocina, con el portátil abierto y una hoja de cálculo brillante. Enumeró meticulosamente cada gasto compartido: hipoteca, impuesto sobre la propiedad, seguro, servicios públicos, internet, comestibles, pagos del coche. Volvió a comprobar las cifras. La suma total era cruda y significativa. La dividió precisamente por 2. Su propio salario cubría fácilmente su mitad. Escribió la contribución requerida de Kathy en un documento aparte, lo imprimió y lo dobló cuidadosamente. De la parte trasera del armario del pasillo, sacó una caja de madera sencilla y sin adornos, quizás destinada a recuerdos o recetas. La colocó directamente en el centro de la encimera de la cocina, con el papel doblado a su lado. Una declaración silenciosa. Kathy llegó a casa más tarde de lo habitual, dejando caer sus llaves con un estrépito. Ben estaba esperando, sentado a la mesa, aparentemente tranquilo. Señaló la encimera. Kathy, dijo, su voz neutral, ese papel detalla nuestros gastos mensuales del hogar. He cubierto mi 50%. La caja es para tu parte. Ella se quedó paralizada a mitad de paso, sus ojos entrecerrados, instantáneamente desconfiada. ¿Qué se supone que es esto? ¿Algún tipo de juego de poder? No, respondió Ben con calma. Es respetar tu deseo declarado de independencia y límites definidos. Si somos iguales, como dices, entonces compartimos las responsabilidades por igual. Esta es tu mitad. Su rostro se enrojeció, la ira tensando sus rasgos. Esto es coerción, Ben. Me estás castigando porque no me adapto a tus expectativas. No, Kathy, replicó, manteniendo la voz firme y constante. Estoy reconociendo las nuevas reglas que has establecido. La independencia no se trata solo de hacer exigencias, conlleva responsabilidad. He soportado el peso financiero de esta casa casi por completo durante años. Si la dinámica cambia, el acuerdo financiero también tiene que cambiar. Sus ojos brillaron. Sabes que mi trabajo a tiempo parcial no paga ni de lejos lo que ganas tú. Esto es completamente injusto. Entonces quizás sea hora de que encuentres un trabajo que sí lo haga, respondió Ben, su tono inquebrantable. Asintió hacia la caja. Las primeras facturas vencen a fin de mes. Tu contribución debe estar ahí para entonces. Kathy lo miró fijamente, sin palabras por un momento, antes de girarse y dirigirse a la habitación, murmurando sobre manipulación y abuso emocional por lo bajo. Ben no reaccionó, simplemente se quedó sentado allí. Una extraña insensibilidad se apoderó de él. La ira se había ido, reemplazada por una cansada sensación de inevitabilidad. Las semanas siguientes transcurrieron de forma predecible. Kathy, por fuera, bullía de resentimiento, pero no hizo ningún movimiento para buscar un empleo mejor. Continuó con sus turnos a tiempo parcial, pasó horas pegada a su teléfono y se quejó amargamente con cualquiera que la escuchara.
presumiblemente sus amigos por mensaje de texto, sobre las exigencias financieras irrazonables de Ben. La caja de madera permaneció intacta, un símbolo rotundo de su desafío. Ben la observaba, ya no con ira, sino con una especie de curiosidad distante. Su orgullo, siempre un rasgo fuerte, se había endurecido hasta convertirse en terquedad, una negativa a aceptar cualquier responsabilidad por el estado de su matrimonio o sus finanzas. Cualquier intento de Ben de discutir asuntos prácticos se topaba con desvíos, acusaciones de control o un silencio pétreo. A medida que se acercaba el final del mes, la caja seguía vacía. Ben no se sorprendió, simplemente se confirmó. Había mantenido una pizca de esperanza de que ella hiciera un esfuerzo, mostrara algún compromiso. En cambio, ella se aferró a su narrativa de víctima. El día en que vencía el pago de la hipoteca, Ben se sentó de nuevo en la mesa de la cocina, con el extracto y la caja vacía ante él. Se preparó. Esta conversación era inevitable. Otro choque inevitable. Kathy, llamó, su voz tranquila pero resonante. ¿Podrías venir un segundo? Ella apareció en el umbral momentos después, con los brazos cruzados y un ceño fruncido familiar. ¿Qué pasa ahora? Él señaló la caja. La hipoteca y otras facturas vencen hoy, Kathy. La caja está vacía. Necesitamos pagarlas, o enfrentaremos penalizaciones. Su ceño frunció más. Estoy al tanto, espetó. No necesitas recordármelo como si fuera una niña. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Ben, manteniendo un tono neutral. Acordamos. Tú te encargas de tu mitad. Yo he hecho la mía. Esa fue la chispa. Su compostura se hizo añicos. ¡Increíble! Su voz se elevó, aguda y acusadora. Eres mi esposo, Ben. Un hombre de verdad provee. No le regatea a su esposa. Esto es patético. Una ira fría, diferente de su frustración anterior, se levantó en Ben. ¿Patético? Replicó, su voz peligrosamente baja. Exiges independencia, me das sermones sobre límites y elección, me tratas como basura durante meses y ahora quieres hablar de roles tradicionales. ¿Quieres jugar con tus reglas? Bien, pero esas reglas se aplican a todo. Paga tu parte. Su cara estaba carmesí. Parecía que quería golpearlo. En cambio, se dio la vuelta y regresó furiosa a la habitación, dando un portazo lo suficientemente fuerte como para que la estructura temblara. Ben no reaccionó. Simplemente se quedó allí. Una extraña insensibilidad se apoderó de él. La ira se había ido, reemplazada por una cansada sensación de inevitabilidad. Las semanas siguientes se desarrollaron de forma predecible. Kathy, por fuera, se mostró irritada, pero no hizo ningún movimiento para buscar un mejor empleo. Continuó con sus turnos a tiempo parcial, pasó horas pegada a su teléfono y se quejó amargamente con quien la escuchara, presumiblemente sus amigos por mensaje de texto, sobre las exigencias financieras irrazonables de Ben. La caja de madera permaneció intacta, un símbolo rotundo de su desafío. Ben la observaba, ya no con ira, sino con una especie de curiosidad distante. Su orgullo, siempre un rasgo fuerte, se había endurecido hasta convertirse en terquedad, una negativa a aceptar cualquier responsabilidad por el estado de su matrimonio o sus finanzas. Cualquier intento de Ben de discutir asuntos prácticos se topaba con desvíos, acusaciones de control o un silencio pétreo. A medida que se acercaba el final del mes, la caja permaneció vacía. Ben no se sorprendió, solo se confirmó. Había mantenido una pizca de esperanza de que ella hiciera un esfuerzo, mostrara algún compromiso. En cambio, se aferró a su narrativa de víctima. El día en que vencía el pago de la hipoteca, Ben se sentaba de nuevo en la mesa de la cocina, con el extracto y la caja vacía ante él. Se preparó. Esta conversación era inevitable, otro choque ineludible. Kathy, llamó, su voz tranquila pero firme. ¿Podrías venir un segundo? Ella apareció en el umbral momentos después, con los brazos cruzados y un ceño fruncido familiar. ¿Qué pasa ahora? Él señaló la caja. La hipoteca y otras facturas vencen hoy, Kathy. La caja está vacía. Necesitamos pagarlas, o enfrentaremos penalizaciones. Su ceño frunció más. Estoy al tanto,
espetó. No necesitas recordármelo como si fuera una niña. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Ben, manteniendo un tono neutral. Acordamos, tú te encargas de tu mitad. Yo he hecho la mía. Esa fue la chispa. Su compostura se hizo añicos. ¡Increíble! Su voz se elevó, aguda y acusadora. Eres mi esposo, Ben. Un hombre de verdad provee. No le regatea a su esposa. ¡Esto es patético! Un enojo frío, diferente de su frustración anterior, surgió en Ben. ¿Patético?, replicó, su voz peligrosamente baja. ¿Exiges independencia? ¿Me sermoneas sobre límites y elección? ¿Me tratas como basura durante meses y ahora quieres hablar de roles tradicionales? ¿Quieres jugar con tus reglas? Bien, pero esas reglas se aplican a todo. ¡Paga tu parte! Su cara estaba carmesí. Parecía que quería golpearlo. En cambio, se dio la vuelta y regresó furiosa a la habitación, dando un portazo lo suficientemente fuerte como para que la estructura temblara. Ben escuchó sonidos amortiguados, cajones abriéndose, suspiros frustrados, objetos moviéndose. Pasaron casi 20 minutos. Regresó, con el rostro tenso de resentimiento. En su mano, una colección arrugada de billetes y unas pocas monedas. Caminó rígidamente hacia la encimera y dejó caer el dinero en la caja de madera con un estrépito que resonó en el tenso silencio. Ahí, dijo, su voz goteando amargura. ¿Feliz ahora? Eso es literalmente cada céntimo que tengo. Ben miró la escasa suma en la caja, luego de vuelta a su rostro impasible. Gracias, dijo en voz baja. Pero Katy no había terminado. Se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados de nuevo, los ojos ardiendo de veneno. No puedo creer que me haya casado con alguien tan mezquino, tan obsesionado con el dinero. Eres como todos los demás, controlador, egoísta, necesitado de tener el poder. Ben no se involucró. Había aprendido que discutir era inútil, combustible para su fuego. Simplemente la observó, un observador distante estudiando una reacción predecible. Sus palabras apenas se registraban ya. El camino a seguir se estaba volviendo más claro, iluminado por sus acciones, su negativa a ceder en nada. ¿Qué haría ella ahora? ¿Sin dinero? ¿Finalmente buscaría un trabajo de verdad? ¿O las tácticas de manipulación escalarían? No lo sabía, pero una cosa era cierta: los cimientos de su matrimonio se habían desmoronado. Una semana después, Ben no podía dormir. El silencio en la casa se sentía cargado, frágil. Katy había estado más callada desde el incidente del dinero, retraída pero aún irradiando un bajo zumbido de resentimiento. La farsa era agotadora. Caminó descalzo hasta la sala de estar, donde Katy se había quedado dormida en el sofá de nuevo, con su teléfono suelto en la mano, la pantalla oscura. Una repentina e innegable compulsión lo invadió. Conocía su contraseña. Siempre habían sido abiertos al respecto, en los tiempos en que la apertura era su estado predeterminado. Sus dedos temblaron ligeramente al tomar el teléfono. Se sintió como cruzar una línea definitiva, una traición al hombre que creía ser. Pero la persistente sospecha, alimentada por su extraño comportamiento y la sutil sugerencia de Trevor, era demasiado fuerte para ignorarla. Desbloqueó la pantalla, su corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras abría sus aplicaciones de mensajería. Escaneó las conversaciones recientes, en su mayoría chats mundanos con la familia o mensajes genéricos. Entonces lo vio. Un chat de grupo etiquetado como GNO. Noche de chicas, supuso. Se le heló la sangre. Lo abrió. La pantalla se llenó de mensajes que le daban náuseas físicas. No era solo Katy. Varias de sus amigas estaban involucradas. No solo se desahogaban sobre sus parejas, estaban discutiendo activamente y con entusiasmo sus aventuras, compartiendo detalles íntimos, animándose mutuamente a las indiscreciones, riéndose de las situaciones difíciles y el engaño. Sus ojos escanearon frenéticamente, buscando las contribuciones de Katy. Estaban allí, explícitas, detalladas, jactanciosas. Luego vinieron las fotos. Selfies de Katy, con hombres que Ben no reconocía,
sonriendo, riendo, luciendo más felices y vivas de lo que la había visto en meses. Fotos claramente tomadas en habitaciones de hotel, bares, incluso la casa de otra persona. Una foto le cortó la respiración. Era Katy, tumbada en una cama, mirando seductoramente a la cámara. Escrito en su vientre desnudo con lo que parecía lápiz labial, estaba el nombre de un hombre, Mark. Encima, también con lápiz labial, estaba el nombre de Ben, tachado, con la palabra cuckold, cornudo, escrita debajo en toscas letras mayúsculas. La bilis le subió a la garganta con una intensidad que no pudo contener. Se desplazó más rápido, impulsado por un pavor enfermizo que retumbaba en lo más profundo de su estómago. Había aún más fotos, videos, e incluso clips cortos donde Katy aparecía bailando íntimamente con otros hombres, besándolos sin ningún tipo de pudor, desapareciendo tras puertas cerradas, en habitaciones apartadas con ellos. Compartían estos trofeos dentro del grupo, como si fueran medallas de conquista, celebrando cada nueva aventura y burlándose cruelmente de sus parejas desprevenidas que confiaban ingenuamente. Las llamadas noches de chicas no eran meras salidas casuales, eran oportunidades calculadas y planificadas para la infidelidad, actos premeditados bajo el disfraz de amistad. Encontró enlaces directos a perfiles en una aplicación de citas discreta, casi secreta, de la cual nunca había oído hablar antes, confirmando así sus peores temores con una claridad devastadora. Cada vez que ella mencionaba estrés, cansancio o la necesidad de espacio con sus amigas, lo que en realidad hacía era traicionarlo activamente, con plena conciencia y sin remordimientos. Sus manos comenzaron a temblar violentamente, incapaces de contener la agitación interna. El frío desapego que había cultivado cuidadosamente durante meses se hizo añicos de golpe, reemplazado por una rabia blanca, abrasadora, casi insoportable, que se mezclaba con un dolor profundo, oscuro y aplastante. Esto no era simplemente un engaño pasajero o una indiscreción. Esto era crueldad maliciosa y calculada, un ataque directo y deliberado a su confianza y su dignidad. El desprecio y la burla contenida en esas imágenes eran devastadores, como cuchillas que le atravesaban el alma. Su mente se aceleró, recordando las palabras de Trevor que resonaban con fuerza en su cabeza. Recopila más información, apalancamiento. Con dedos temblorosos, moviéndose puramente por instinto, Ben comenzó a descargar todo. Cada mensaje incriminatorio, cada foto, cada video. Los guardó en una carpeta oculta en su propio teléfono. Luego los transfirió a una unidad de nube segura, verificando 3 veces que estuvieran almacenados de forma segura. Navegó cuidadosamente hacia atrás. Borró su actividad de los registros de uso reciente del teléfono de ella y colocó el dispositivo exactamente donde lo encontró, junto a su forma dormida. Se alejó lentamente, retrocediendo a la oscura cocina, apoyándose pesadamente contra la encimera, luchando por respirar. La mujer que dormía tranquilamente en el sofá no era solo distante o difícil, era una mentirosa calculadora, viviendo una vida secreta construida sobre el engaño y el desprecio hacia él. Los últimos 6 meses ya no eran un misterio, eran una mentira. La decisión ya no era una pregunta, era una certeza. Envió un mensaje de texto a Trevor inmediatamente. El mensaje directo. Prepara los papeles. Ahora. La respuesta llegó rápidamente. Entendido. Estarán listos para mañana por la tarde. Mañana no podía llegar lo suficientemente pronto. La confrontación, el divorcio, ya no era solo una escapatoria. Se sentía como recuperar su realidad robada. A la mañana siguiente, el aire en la cocina era denso con una tensión tácita, al menos del lado de Ben. Katy, sin embargo, parecía ajena, tarareando alegremente mientras preparaba café, actuando casi contenta. Era chocante, surrealista, sabiendo lo que él ahora sabía. «Buenos días, cariño», gorjeó ella, girándose con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Buenos días», respondió Ben, su voz plana, desprovista de inflexión. Ella se sirvió una taza y se sentó frente a él. La conversación trivial le sonaba como cristales rotos en los oídos.
Entonces su actitud cambió, volviéndose falsamente casual, casi juguetona. «Sabes, Ben», comenzó, revolviendo su café con lentitud exagerada. «Esto es un poco incómodo, pero me preguntaba si podrías adelantarme como $150, solo hasta la próxima semana, el día de pago. Te juro que te los devuelvo». Ben la miró fijamente. La audacia. Después de todo, después del mensaje del lápiz labial, después de las mentiras, sintió una calma fría apoderarse de él, la rabia momentáneamente contenida por la pura incredulidad. Recordó su actuación desesperada la noche anterior, el repentino intento de calidez, la invitación de vuelta a su cama que él había rechazado. Todo encajó. Ella pensó que su pequeña ofensiva de encanto había funcionado, ablandándolo para un préstamo. Se recostó, encontrándose con su mirada expectante. $150, repitió en voz baja. En realidad, Kathy, tengo algo mejor para ti. Sus ojos se iluminaron ligeramente, una pequeña sonrisa de esperanza jugando en sus labios. ¿Mejor? ¿Como $200? Preguntó, intentando un tono desenfadado. Ben extendió la mano hacia el lado de su silla, tomó el sobre de manila nuevo que Trevor le había enviado esa mañana y lo deslizó sobre la mesa hacia ella. «Esto», dijo simplemente. La sonrisa desapareció del rostro de Kathy. La confusión brilló en sus ojos mientras tomaba el sobre. Sus dedos torpemente abrieron la solapa. Sacó los documentos, sus ojos escaneando el encabezado. Petición de disolución de matrimonio. El color se le fue de la cara. Lo miró, con los ojos muy abiertos por la conmoción, luego de nuevo los papeles como si no pudiera comprender lo que estaba viendo. «Ben», tartamudeó, su voz de repente pequeña, temblorosa. ¿Qué es esto?» «Es exactamente lo que parece, Kathy», dijo Ben, su voz firme, glacial. «Documentos de divorcio. Lo he pensado mucho y bien. Esto no funciona. No ha funcionado desde hace mucho tiempo. Se acabó». El pánico inundó sus ojos. ¿Se acabó? «Ben, no. Esto es demasiado rápido. Podemos arreglar esto. Solo necesitamos hablar, realmente hablar. Puedo cambiar, Ben. Te lo prometo. Puedo cambiar». Él negó con la cabeza lentamente, su resolución absoluta, forjada en los fuegos del descubrimiento de la noche anterior. «Es demasiado tarde para eso, Kathy. Demasiado tarde. Pasé meses tratando de entender, tratando de cerrar la brecha que tú creaste. Me empujaste lejos, te burlaste de mí, me mentiste, y ahora la única razón por la que de repente estás interesada en arreglar las cosas es porque necesitas dinero». No mencionó el teléfono, el chat, las fotos. Todavía no. Esa era su as en la manga, su palanca, su eventual venganza. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Extendió la mano sobre la mesa, su mano flotando cerca de su brazo. «Ben, por favor», suplicó, su voz ahogada por la desesperación. «No entiendes todo lo que he estado pasando. Cometí errores, sé que lo hice, pero no hagas esto. No tires años de matrimonio». Ben la miró, con los ojos duros, implacables. «Entiendo lo suficiente, Kathy. Entiendo las mentiras, la manipulación, el desprecio. Esto no es sano, ni para mí, quizás ni siquiera para ti. Merezco honestidad, respeto. Merezco algo mejor». Su rostro se arrugó. Miró los papeles apretados en sus manos temblorosas. «No quiero esto», susurró, las lágrimas finalmente desbordándose. «Yo tampoco», replicó Ben con firmeza. «No quiero esto», señaló vagamente entre ellos, abarcando las mentiras y los escombros. «Ya no». Se levantó, llevando su taza de café al fregadero. «Lee los papeles. Busca un abogado. Mi decisión es definitiva». Salió de la cocina, dejándola sola con la cruda realidad de los papeles de divorcio y la vida que ella había desmantelado sistemáticamente. El divorcio en sí fue rápido, implacable y devastador, como una tormenta que arrasa con todo a su paso. La razón principal era clara. Ben tenía todas las cartas,
incluso si Kathy no alcanzaba a comprender el verdadero peso de la mano que él jugaba. Desde el primer encuentro con Trevor White, quedó claro que Ben estaba preparado, meticuloso y determinado. Trevor, con su aplomo sereno y experiencia evidente, manejó el proceso con una eficiencia casi quirúrgica, sin permitir que las emociones enturbiaran el enfoque estratégico. Iban armados con pruebas sólidas, especialmente los registros financieros de Ben, detallados hasta el último céntimo, que demostraban no solo su rol como principal proveedor durante todo el matrimonio, sino también la ausencia casi total de contribución por parte de Kathy. Y no se trataba únicamente de una falta económica. La evidencia de su negativa persistente a buscar un empleo serio, su dependencia financiera sin intención de cambio y su completo desapego emocional, pintaban el retrato de una pareja desequilibrada, de una relación vacía sostenida únicamente por la paciencia de uno solo. Kathy, por su parte, había contratado a un abogado notablemente menos experimentado, el único que pudo permitirse en su situación actual. Era evidente desde el primer cruce legal que estaba en desventaja. El abogado apenas lograba seguir el ritmo del argumento de Trevor, y sus objeciones eran débiles, basadas más en emociones que en hechos sólidos. Las demandas de Kathy, una pensión alimenticia generosa, una porción significativa de los bienes conyugales, fueron rápidamente desmanteladas y desechadas. Trevor, con calma y precisión, construyó el relato de una mujer que, durante meses, había abandonado no solo su papel como compañera de vida, sino también sus responsabilidades básicas como adulta. Ben nunca necesitó jugar su carta más fuerte, las pruebas irrefutables de infidelidad. No fue necesario. La abrumadora evidencia de su desinterés financiero, el rechazo activo de su deber en la relación y el comportamiento documentado a lo largo de los meses, bastaron para dejar a Kathy sin margen de negociación. Acorralada, enfrentando gastos legales crecientes que no podía afrontar y viendo cómo se evaporaban sus esperanzas de salir bien parada, finalmente accedió, con evidente amargura, a un acuerdo abiertamente desfavorable para ella. Ben conservó la casa familiar, la mayor parte de los ahorros comunes y sus fondos de jubilación intactos. Kathy, en cambio, se marchó con su coche, algunas pertenencias personales y un pago de pensión alimenticia reducido, limitado en el tiempo y claramente insuficiente para sostener el estilo de vida que se había negado a financiar por sí misma durante tanto tiempo. Con el tiempo, pasados los trámites y el ruido legal, Ben comenzó a adaptarse a la nueva realidad. El silencio que antes era insoportable se transformó poco a poco en paz. La casa, antes un campo de tensión latente, volvió a ser un espacio propio, sin susurros hostiles ni puertas cerradas de golpe. Se enfocó en su trabajo con renovado vigor. Volvió a contactar con viejos amigos que había dejado atrás durante los años difíciles, e incluso retomó el ejercicio, recuperando poco a poco la sensación de control sobre su vida. Los rumores le llegaron sin buscarlos. Algunos conocidos le contaron, casi con vergüenza, que Kathy se había ido a vivir con un hombre llamado Mark. El mismo Mark, cuyo nombre estaba garabateado con lápiz labial en aquella fotografía que aún se le incrustaba en la memoria como una espina. Al principio sintió una oleada de amargura, una punzada física de indignación que subió por su garganta, pero duró poco. Fue una sombra que se desvaneció con la misma rapidez con la que había aparecido. Ya no importaba, ya no era su problema. Ben era libre, pero el archivo descargado seguía pesando en su disco duro seguro, una bomba de tiempo digital en marcha. La ira no había desaparecido, simplemente se había enfriado, solidificada en un nudo duro de resentimiento. La humillación pública, la burla, la palabra cuckold, escrita bajo su nombre tachado, resonaba en su mente en los momentos de tranquilidad. Merecía un cierre. No, merecía venganza. Empezó a planificar, meticulosamente. Investigó VPN, plataformas de publicación anónimas, formas de borrar metadatos de fotos y videos. Eligió Reddit, específicamente un subreddit notorio por exponer a infieles, un lugar donde historias como la suya eran devoradas y amplificadas. Pasó horas elaborando la publicación,
anonimizándose cuidadosamente, pero proporcionando suficientes detalles verificables, sin nombrar nombres inicialmente, para que la historia fuera creíble y devastadora. Seleccionó las fotos y videoclips más incriminatorios. La foto de Cuckold, Kathy besando a Mark, fragmentos de los mensajes del chat grupal que fomentaban el engaño, fotos de las otras esposas con sus propios amantes obtenidas del mismo chat. Una noche, fortalecido por un vaso de whisky y un frío sentido de propósito, ejecutó su plan. Usando una VPN de múltiples saltos enrutada a través de servidores en países oscuros, creó una cuenta de Reddit desechable y subió la publicación, completa con la evidencia cuidadosamente seleccionada. La tituló: Descubrí que mi esposa y sus amigas estaban organizando una red de engaños. Aquí está la prueba que compartieron mientras se reían. Pulsó enviar y cerró sesión, el corazón latiéndole no por miedo, sino con sombría satisfacción. A la mañana siguiente, la publicación había explotado. Miles de votos a favor, cientos de comentarios expresando indignación, simpatía y curiosidad morbosa. Fue tendencia en el subreddit, y luego comenzó a extenderse a otras partes de Internet. Los agregadores de noticias lo recogieron. La sección de comentarios se convirtió en un incendio, la gente tratando de identificar a las mujeres, compartiendo historias similares y, crucialmente, otros hombres reconociendo a sus propias esposas en las fotos parcialmente oscurecidas o en detalles familiares de las historias compartidas. En 48 horas, Ben supo por mensajes frenéticos transmitidos por conocidos mutuos que la vida de Kathy y la vida de sus amigas en el chat de GNO se había derrumbado. Los maridos estaban confrontando a sus esposas, exigiendo respuestas, solicitando el divorcio. La metralla digital había alcanzado sus objetivos. Ben sintió una oscura y satisfactoria vindicación. Era el villano ahora, quizás, pero ellas habían disparado el primer tiro, se habían reído al hacerlo y lo habían tachado de perdedor. Él no había iniciado la guerra, pero la había terminado, de manera decisiva. Se estaba sirviendo otro whisky unas noches después, saboreando el tranquilo zumbido de su casa, cuando el furioso golpeteo comenzó en su puerta principal. No un golpe, sino una violenta andanada que hacía temblar la puerta en su marco. Miró por la mirilla. Kathy estaba en su porche, su rostro una máscara de rabia apoplética. Flanqueándola estaban otras 3 mujeres, rostros que Ben reconocía vagamente de las redes sociales de Kathy, rostros contorsionados por la furia. Parecían una manada de lobos listas para destrozarlo. Abrió la puerta apenas una rendija, dejando la cadena de seguridad puesta. ¿Qué quieres, Kathy?, preguntó con calma. ¡Bastardo!, chilló Kathy, empujando inútilmente contra la puerta encadenada. ¡Maldito bastardo! ¡Arruinaste mi vida! ¡Arruinaste nuestras vidas! Las otras mujeres se hicieron eco de su furia, gritando amenazas y acusaciones. «Publicaste ese video, esas fotos», gritó otra mujer, con lágrimas de rabia corriendo por su rostro. «Mi marido me dejó por tu culpa. Te demandaremos por todo lo que tienes. Te destruiremos». Ben mantuvo su voz tranquila, casi aburrida. «¿Demandarme por qué? ¿Por publicar un video?». Permitió que una pequeña y fría sonrisa se dibujara en sus labios. «Primero, tendrían que probar que yo lo publiqué. Esa publicación fue anónima, subida a través de capas de seguridad. Pudo haber sido cualquiera que tuviera acceso a ese registro de chat. Quizás uno de sus novios se puso celoso. Quizás una de sus amigas decidió quemarlo todo. Ustedes», gesticuló vagamente hacia el furioso cuarteto. «Parece que hicieron enojar a mucha gente. ¿Cómo qué, 10 tipos diferentes? Cualquiera de ellos pudo haberlo hecho. Buena suerte probando que fui yo en el tribunal». Su furia pareció flaquear momentáneamente, reemplazada por una confusión balbuceante. No habían pensado tan lejos. «Estás mintiendo», insistió Kathy, pero la convicción era más débil. «¿Lo estoy?», replicó Ben con suavidad. Sacó su teléfono. «En este momento, ustedes 4 están invadiendo mi propiedad, gritando amenazas y causando disturbios. Me pregunto qué pensaría la policía». Empezó a marcar. «Sí. ¿Emergencias? Necesito agentes en mi dirección de inmediato. Hay varias personas invadiendo la propiedad, amenazándome y negándose a irse».
El pánico se reflejó en los rostros de las mujeres. Demandar era una cosa, enfrentar cargos de allanamiento de morada era otra. «No te atreverías», jadeó una de ellas. «Pruébame», dijo Ben, su voz como el hielo. Mantuvo el teléfono en su oído, repitiendo su dirección claramente. Las mujeres intercambiaron miradas frenéticas. La ira se les agotó, reemplazada por el miedo. Se alejaron de la puerta mientras el distante lamento de las sirenas se acercaba. Kathy le lanzó una última mirada, llena de odio puro y sin diluir, antes de girarse y alejarse rápidamente con su grupo, desapareciendo en la noche justo cuando el primer coche de policía doblaba la esquina, sus luces parpadeando en azul y rojo contra las paredes de la tranquila casa de Ben. Las vio irse, con el vaso de whisky firme en la mano, un escalofriante vacío instalándose donde antes había estado la rabia. La venganza estaba completa, pero el silencio que siguió se sentía más pesado que antes.